a todas las personas y entidades que han hecho posible que hoy estemos aquí, especialmente al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y a nuestra querida Brigada Paracaidista. Gracias a todos los compañeros que habéis venido, nos enorgullece mucho a todos los de la asociación que estéis aquí, esperemos que paséis un buen rato. Por otro lado, pues quería hacer una pequeña presentación de nuestro conferenciante, el Teniente Quiles, ya conocido, que aparte de ser el vicepresidente de la asociación, pues es también una de las personas que más ha trabajado y sigue trabajando por esta pequeña aventura que hemos iniciado llegue a un buen puerto. Me van a permitir que me ponga las gafas para poder hacer un escueto relato del conferenciante al cual vamos a oír. José Manuel Vicente Quiles nació en Zaragoza, pero es alcalaíno de adopción, por su matrimonio con una alcalaína y vivir en esta ciudad desde hace más de 40 años. Aunque en 1977 ingresa en el Instituto Politécnico número 2 del Ejército de Tierra, como alumno aprendiz, es en realidad en 1978 cuando ingresa realmente en el Ejército, como caballero alumno de la Academia General Básica de Suboficiales, en Talar, Lleida. Como integrante de la quinta promoción de la escala básica de suboficiales, egresando como sargento de infantería el año 1981. Ha estado destinado en las fuerzas paracaidistas durante toda su carrera y en todos sus empleos como suboficial, siendo su último destino el cuartel general de la Brigada Almogabra Sir de paracaidistas como suboficial mayor del mundo. Como paracaidista ha realizado prácticamente todos los cursos de especialización relacionados con el paracaidismo militar. Es paracaidista por el ejército francés y por los Estados Unidos, tanto por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos como por el ejército en sí, el US Army. Además, es juez internacional de paracaidismo, tanto por el Consejo Internacional de Deportes Militares como por la Federación Aeronáutica Internacional. Está en posesión de varias condecoraciones, destacando las medallas de la OTAN por su participación en las misiones internacionales en Kosovo y Afganistán. Actualmente se encuentra en situación de reserva después de 40 años de servicio, 38 de los cuales en nuestras queridísimas fuerzas paracaidistas. Ahora les agradecería que apagaran los móviles y, como decimos en términos taurinos, te paso nuestra mano. Bueno, yo, si me permiten, voy a dar la conferencia de pie desde aquí y sin micro. Yo creo que si me oyen por ahí atrás, porque es que yo gesticulo mucho y el micro siempre me lo quito de la boca y al final ni me entero. O sea que si me oyen los del fondo, pues lo voy a hacer así. Permítanme en primer lugar agradecer a mi amigo y compañero Justo Mantecón su presentación, que se nota que es amigo mío. Y sobre todo agradecerles a todos ustedes su presencia y agradecerles que hayan querido perder un rato de su vida aquí para ver esta conferencia. Bien, como la mayoría de los que estamos aquí, nuestra historia como paracaidista va a empezar en Alcantarilla, en Murcia, en la Escuela Militar de Paracaidismo. Pues yo en el año 81, febrero de 1981, me presenté junto con otros compañeros a hacer el curso de mando de unidades paracaidistas. Curso eminentemente práctico, pero que también tenía una pequeña parte de teoría. Para esa teoría nos dieron unos pequeños manuales de fabricación propia de la escuela y nos dieron un libro. Este libro, el Manual de Paracaidismo, edición del 72. Este libro recogía la historia del paracaidismo, tipos de paracaídas, formas de plegado, entrenamiento en tierra, aviones, material aerolanzable y hasta unas cuantas fórmulas exotéricas que ninguno de nosotros entendíamos para conseguir alturas, distancias, velocidades, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos decir que era el tarro de las esencias del paracaidismo español. Pero este libro tenía un pequeño problema, que no entraba en el examen. Con lo cual, con 20 años nosotros lo que queríamos era saltar de los aviones y estudiar lo menos posible para pasar el curso. Con lo cual, vimos los dibujos y lo apartamos. 30 años después, revisando y limpiando el trastero, apareció el libro. Y ahí es cuando me interesé para decir, lo voy a leer de verdad y lo voy a ir enteramente. De su lectura saqué dos conclusiones. La primera, que el paracaidismo militar no ha variado desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo los materiales son mucho más livianos, son mucho más seguros. La seguridad se ha multiplicado por 10.000. Los aviones obviamente son diferentes, pero la esencia sigue siendo la misma, que es
coger un soldado equipado lo máximo posible y ponerlo en una zona determinada, haciéndole salir de un avión en vuelo y con un artefacto que se abre automáticamente, depositarlo en el suelo de la forma menos violenta posible para que empiece a combatir. Con lo cual, eso me hizo ver la famosa frase que dicen los americanos, que si funciona no lo toques. Con lo cual, ahí está. Mi segunda impresión al leer el libro fue el inicio del paracaidismo militar. Leyendo el libro me di cuenta que la historia del paracaidismo militar estaba compartimentada por países y que todos los países habían empezado su paracaidismo militar a partir de finales de los años 30, incluso al principio de los 40, cuando ya estaba empezada la Segunda Guerra Mundial. Todos tenemos en nuestro imaginario los grandes lanzamientos de Normandía, la fallida operación Market Garden, como que vimos en la película de Un puente lejano. Incluso los que estén versados en la Segunda Guerra Mundial recordarán la toma de Creta por los paracaidistas alemanes, incluso la toma de los aeródromos en Bélgica y Holanda con los mismos paracaidistas. Pero los paracaidistas rusos no aparecían por ningún sitio. Y decía, vamos a ver, si los paracaidistas rusos habían empezado a principios de los años 30, cuando no había ningún país que tuviera en su mente todavía desarrollar este tipo de paracaidistas, ¿dónde estaban en la Segunda Guerra Mundial? Sin embargo, durante la Guerra Fría, las fuerzas blindadas y las fuerzas aerotransportadas eran las que más preocupaban a la OTAN, eran las más fuertes. Y de hecho, lo podemos ver en muchas películas americanas de estas de propaganda bélica, en el que las fuerzas aerotransportadas son los malos de la película, nunca mejor dicho. Tenemos la famosa película Rambo 2, en la cual las fuerzas aerotransportadas están ahí. Además, si se fijan, arriba hay soldados que llevan el emblema cambiado de brazo, con el fin de enfatizar en la cámara de que pertenecen a las fuerzas aerotransportadas. O la famosa película Amanecer Rojo, basada en una hipotética invasión de Estados Unidos por la Unión Soviética, en la cual las primeras fuerzas que van a llegar a Estados Unidos son los paracaidistas, volando a través del Polo Norte y entrando por Alaska. Y el jefe de la formación lleva la famosa boina color cielo, azul cielo, de los paracaidistas. Con lo cual me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que era el paracaidismo en la Unión Soviética, que eran las fuerzas aerotransportadas más antiguas de la historia, pertenecientes al segundo mejor ejército del mundo, y que con la información que había conseguido daba para varias conferencias. En concreto, la de hoy le he llamado la otra historia del paracaidismo, porque les voy a mostrar el desarrollo del paracaidismo dentro de la Unión Soviética, manteniéndome en esa línea fina roja, inexistente muchas veces, que separa lo civil de lo militar, y mucho más cuando hablamos de la Unión Soviética. Bien, antes de comenzar, quiero pedirles disculpas por si a lo largo de la conferencia aparece ese gen tan español que es confundir lo ruso con lo soviético. Todos sabemos que en la guerra civil la Unión Soviética apoyó a la República, que la División Azul combatió en la Unión Soviética. Incluso ABC tenía un corresponsal allí. Para nosotros nos da igual que sea el zar Nicolás II, que Brezhnev pegando con su zapato en el Consejo de Seguridad de la ONU, o Gorbachev. Son rusos o soviéticos, depende cómo nos dé el aire, ¿no? Pero lo que nunca olvidamos es que en el año 64, gracias al gol de Marcelino, le ganamos la Copa de Europa a Rusia. Eso está claro. Bien, pues para comenzar esta conferencia les voy a contar una cosa que se recogía y se recoge en ese libro de paracaidismo, del manual de paracaidismo, que es que a mitad de los años 30 se hizo una gran demostración de paracaidismo por parte de la Unión Soviética, en el que se lanzaron más de 1.200 paracaidistas, en los cuales están presentes todos los representantes de las grandes potencias europeas. Para eso tenemos que irnos a Ucrania, país recientemente en las noticias por la guerra que se está desarrollando en su territorio. Ucrania fue uno de los primeros países que se unieron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y según su distribución político-militar, y tomando como referencia el río Dnieper, la parte este conformaba el distrito militar de Kharkov,
y la parte oeste, junto con Moldavia, el distrito militar de Kiev. Pues en ese distrito militar de Kiev se van a desarrollar lo que llamaron las grandes maniobras de 1935, entre el 12 y el 17 de septiembre. Va a ser el mayor despliegue de tropas que va a realizar la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra Mundial. En una zona de 200 kilómetros de frente y 250 kilómetros de profundidad al suroeste de Kiev, se van a desplegar 65.000 soldados, 1.000 carros de combate, 300 piezas de artillería y 400 aviones, además de otros militares como caballería, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por dentro de esas maniobras se va a realizar un asalto aéreo sobre el aeródromo de Brovary, que está justo a un par de kilómetros de la ciudad de Kiev. La intención era, este es el aeródromo, lanzar un regimiento paracaidista sobre el aeródromo, de forma que tomara el aeródromo y luego tomara unas posiciones de bloqueo por lo que pudiera venir de la zona de Kiev. Posteriormente llegarían las fuerzas aerotransportadas en avión, aterrizarían en el aeródromo y todos juntos tomarían los dos puentes que hay sobre el río Dnieper, tanto de la carretera como el ferrocarril. El 14 de septiembre de 1935, a las 10 menos cuarto, aparecen más de 30 bombarderos TB3 sobre el aeródromo y lo que se ve es esto. Es una pena que no haya sonido, pero... Digo, porque le pone mucho más énfasis al lanzamiento, ¿no? Le pone mucha más emoción. Ahí pueden ver a los representantes de las potencias europeas viendo el lanzamiento. Gran cantidad de paracaidistas en el aire. Si alguien lo quiere ver en internet, se pueden buscar grandes maniobras de 1935 y sale. Es una película mucho más larga, pero he cortado la parte paracaidista. Bien, yo creo que es bastante impresionante. Se lanzaron más de 1.200 paracaidistas en una única pasada de avión. Iban solo con armamento individual y munición, sin ningún otro tipo de equipo, y llevaban ametralladoras ligeras y armas contra carros portátiles. Media hora después, a las 10:15 aproximadamente, aterrizan en la zona más de 60 bombarderos TB3. Y también se puede ver esto. Los aviones son aviones de cabina abierta, el piloto va totalmente fuera. Ahí lo pueden ver, el piloto, ese es el piloto. Pasando más frío que un perro. Ahí lo tienen, el piloto, y ese es el que va delante. Sí, las dos ruedas. Llevo dos ruedas. Bueno, pues se aerotransportaron más de 1.800 militares, 10 vehículos, 3 piezas de artillería y un carro de combate. Entonces, ¿de dónde ha salido esta gente? Estamos hablando del año 1935. Ningún país había pensado ni siquiera en utilizar fuerzas aerotransportadas y ya tenían la capacidad de lanzar 1.000 personas y trasladar 1.800 más. Pues para eso voy a hacer un poquito de historia. Tranquilo que cuando se habla del paracaidismo nos empezamos a enrollar con Leonardo y con Carnerín, con todas esas cosas. No, yo no me voy a ir tan lejos, sino que me voy a ir a principios del siglo XX. Y les voy a mostrar cómo entra el paracaidismo
en la Unión Soviética, perdón, en ese momento en Rusia. Pues va a entrar a través de los circos aéreos, igual que en toda Europa. Y en Rusia, el más famoso va a ser la familia Dernitsky. Ahí tienen a la familia Dernitsky, son dos hermanos, Joseph y Stanislav, y la del centro, con esos vestidos circenses de la época, es Olga, que es la hermana. Esta familia recorrerá prácticamente toda Rusia con su espectáculo de paracaidismo. El espectáculo era, pues eso, un espectáculo, pero que además promovía y atraía a la gente de toda la comarca, porque además de que se tardaba mucho tiempo en preparar el lanzamiento, se aprovechaba para montar mercado, actuaciones, todo, o sea, era un espectáculo o un punto de concentración para la comarca. El sistema era muy fácil. Se cogía un globo y lo conectaban a una estufa y empezaban a quemar paja en grandes cantidades. Y quemaban paja porque, primero, era barata, tiene gran poder calorífico, deja poco residuo y quema muy rápido. Con lo cual pueden mantener esa potencia de calor para que hinche el globo. Cuando el globo coge esa potencia de ascensión hacia arriba, le cierran la boca con una cuerda y a esa cuerda le enganchan un paracaídas, una cuerda larga, y ese paracaídas queda colgado y al final del paracaídas hay un trapecio. Aquí no es un trapecio, pero esto es una lámina pintada, esto sí es una fotografía. Es un trapecio en el que se sienta el paracaidista. Se suelta el globo y a unos 100, 150 metros como mucho empieza el espectáculo. El paracaidista tira de la cuerda, abre el globo, además cae el paracaidista a unos metros, se queda colgado y el globo empieza a evolucionar soltando un chorro de humo negro por el aire, que aparte de hacer las delicias de la gente que lo está viendo, pues le sirve para saber dónde ha caído el globo y poder recogerlo. Mientras el paracaidista cae en la zona donde está la gente y cuando está cerca del suelo, a unos 10-15 metros, en el trapecio hace alguna monería, se cuelga de los pies, se da una vuelta, se hace un poco de circo y se coge de las manos y llega a tierra, sin más problema. Ese es el espectáculo. El hermano mayor, Stanislav, morirá intentando el salto 135, porque soltaron fuertemente el globo, violentamente, entonces se cayó del trapecio a unos 30 metros del suelo. Además, él se separó de la familia y llevaba el mismo espectáculo, pero por otro sitio, o sea, debía dar dinero el espectáculo este, y además llevaba dos señoritas que hacían el salto, igual que hacía su hermana Olga. Obviamente, al caer de 30 metros morirá directamente. El hermano pequeño, Joseph, seguirá con el espectáculo hasta 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial, y morirá en 1917, según cuenta la crónica, achacado de las secuelas físicas y psíquicas de sus más de 400 saltos que había realizado. Morirá en una clínica mental. Bien, pues uno de los sitios donde va a actuar esta familia será el Festival Aéreo de toda Rusia de San Petersburgo, en 1910. Allí, durante prácticamente un mes, se realizaron todo tipo de demostraciones aéreas, principalmente con globos, de lo que más había en ese momento, y competiciones. Pero además había también exhibiciones aéreas, como la que realizaba el teniente de la Marina, Lev Makarovich Malevich. Ese mismo año habían comprado 4 aviones Farman 4 para conformar lo que se llamaría la flota imperial. Y con la compra de los aviones les habían dado el curso de piloto a varios oficiales de la Marina. El oficial lo que hacía era dar vuelos, sobre todo para gente del gobierno, les daba el bautismo de vuelo. Pues una tarde, realizando una trepada vertical, el avión se desmorona y se parte en dos y cae directamente a tierra, obviamente muriendo. Está considerado el primer accidente aéreo de toda Rusia. Aquí pueden ver el obelisco donde cayó el avión y la tumba del teniente Matvievich. Este accidente lo vio en directo un actor. Este actor era Lev Yevgenevich Kotelnikov. Este era de una familia pudiente, hijo de un profesor de matemáticas y de mecánica. Cuando muere el padre tiene que ingresar en el ejército para mantener a la familia. Ahí va a permanecer 3 años como teniente de artillería, que se graduó con honores.
Posteriormente, una vez que pasa a la reserva, se va a dedicar a ser oficial de Hacienda. Pero finalmente lo que decide es hacer lo que más le gusta a él, que es ser actor, y se va a San Petersburgo y es contratado por el gran teatro de San Petersburgo, el gran teatro imperial de San Petersburgo. Él va a ver directamente el accidente y en ese momento decide que tiene que crear un sistema de salvamento para pilotos, porque su segunda pasión eran los inventos. Había hecho muchos inventos y tenía muchas cosas inventadas. Y él lo que va a desarrollar es un paracaídas que va a partir de unas premisas totalmente revolucionarias. Primero, el paracaídas va a ser semiesférico. Si se han fijado antes, los paracaídas que había eran en forma de paraguas y solamente tenían una tela que tapaba, digamos, lo que eran las varillas del paraguas. Pues este va a hacerlo semiesférico y lo va a utilizar paneles de seda, totalmente independientes. Además le va a hacer un agujero en el centro para evitar el balanceo. Este balanceo también lo va a evitar repartiendo el peso a través de los cordones en dos bandas. ¿Cuál es el único fallo que va a tener? Que él quiere poner el sistema de salvamento en el casco del piloto. Con lo cual, cuando dimensiona sus estudios, se da cuenta de que para una persona de 85 kilos es imposible poner todo ese volumen de tela en el casco. Entonces, lo que hace es meterlo en un contenedor metálico con un doble fondo, con unos muelles, que a la hora de abrir la tapa, lo que hace es sacar el paracaídas hacia afuera. El paracaídas tendrá 7 kilos de peso, más 2 kilos del contenedor, 50 metros cuadrados de seda en 24 paneles y va a alcanzar una velocidad de ascenso de 5 metros por segundo para un peso de 85 kilos. O sea, ya estaba preparado para hacer los prototipos. Tardó 9 meses en prepararlo. Va a escribir una carta al ministro de la Guerra, no le dan respuesta. Luego va a escribir una carta a la Dirección de Ingeniería que le contesta diciendo que es un sistema muy poco fiable, con lo cual se olvida. Él, con sus contactos dentro del teatro, va a conseguir que el general Kobanov, que era el jefe de la aviación rusa, digo bien, cree una comisión para estudiar su diseño. Y el general se va a despachar a esa comisión con dos frases extraordinarias. La primera: cuando una persona de 80 kilos se cae del avión, el avión perderá el equilibrio y se estrellará. Obviamente. Si me voy del avión será por algo, ¿no? La segunda frase es mucho mejor. La segunda frase es mejor. No se podrá usar el paracaídas. Cuando saltas al abrir el paracaídas, el tirón será tan fuerte que las piernas del piloto se saldrán. Hay que entender que estamos en 1911. ¿Qué va a ocurrir? Pues que es rechazado por ir a hacer ese acuerdo. Porque no le ven salida, no le entienden. Por ir, como pone aquí, por innecesario. No es necesario. Pasados unos meses va a ser un empresario, un tal Lomax, que tiene el Lomax Corporation de San Petersburgo, el que le va a proponer la fabricación de dos prototipos, las pruebas desde globo y de avión, en una escuela cerca de San Petersburgo, en Salus. Allí se probará el paracaídas primero desde un automóvil, dejándolo frenado cada vez que abren el paracaídas, y van a probarlo desde globo, con un maniquí que también va a fabricar Kotelnikov de 85 kilos, que le llaman Iván Ivanovich. Eso en Rusia es como llamarle Pepe Pérez, ¿no? Una cosa así. Pues lo mismo. Las pruebas van fenomenalmente y cuando van a empezar a hacer las pruebas de avión, le prohíben, el mando de la aviación prohíbe que se realice cualquier tipo de prueba desde cualquier avión. En aquel momento los únicos aviones que hay son los del Estado, con lo cual no se pueden hacer las pruebas. Lomax se va a ir a París con los dos prototipos porque el coronel Ladan, junto con la Federación Aérea Internacional, van a presentarse a un concurso que en 1911 había quedado desierto, con un premio de 10.000 francos para la creación de un sistema de salvamento para pilotos. Y en 1912 lo que hace es doblar esa cantidad. Kotelnikov no va a venir porque tiene sus compromisos con el teatro. Allí va a estar también el Frank Reichel, el llamado sastre volador. Este era un sastre que va a diseñar un paracaídas, un traje que se va a poner el piloto, pero que luego se va a abrir en forma de paracaídas. Las pruebas en tierra no fueron muy bien, con lo cual el tío se dedicó a reformarlo, a colocarlo, y se decidió a saltar desde el primer piso de la Torre Eiffel.
con resultados que, como pueden imaginar, desastrosos. Si alguien lo quiere ver en directo, está la grabación en internet también, Pone el desastre volador y se ve perfectamente. Bien, las pruebas que se hicieron con el paracaídas de Kotelnikov fueron muy bien desde el globo, pero al estar prohibido saltar desde la Torre Eiffel, lo que hacen es se van a Rouen. Y desde el puente del transbordador, se van a Rouen y desde el puente del transbordador, que tiene unos 67 metros, va a contratar a un estudiante ruso y va a dar un salto desde el puente hasta el río Sena, sin ningún problema, y todo el mundo queda encantado de la rapidez y de la versatilidad y la facilidad de que se abre el paracaídas. Este salto está considerado como el primer salto base de la historia. Como no podía ser de otra forma, el que gana el concurso es un capitán francés, llamado Zumbes, que lo veremos más adelante. Los prototipos de Kotelnikov van a causar sensación, los van a considerar muy modernos, pero no van a ganar. Sin embargo, le van a permitir que queden registrados y que les den la patente francesa con mucha facilidad, muy rápidamente, y lo que hace Lomax es venderlos a una empresa inglesa, de lo cual Kotelnikov no va a haber ni un duro. Se va a quedar sin un duro. Esto es lo que se ve, esto es lo que pasa ahora mismo en Europa. Si nos vamos a Estados Unidos, tenemos al capitán Albert Berry, que va a saltar de un avión. Va a ser el primer salto que se va a realizar desde avión, pero lo va a realizar sentado en un columpio con el paracaídas metido en un cono metálico. O sea, no lo llevaba encima, sino que el paracaídas estaba metido en ese cono metálico. También tenemos aquí a Stefan Baník. Baník era un inmigrante eslovaco, que le pasó como a Kotelnikov. Vio un accidente aéreo y dijo: voy a hacer un sistema de salvamento de pilotos. Y construyó eso. Con este cacharro saltó desde el piso 14 de un edificio en Washington, delante del servicio de contratación del ejército y de la oficina de patentes. El sistema era una especie de faja que se colocaba el piloto con unas varillas extensibles, y cuando él accionaba, pues salía un paracaídas justo debajo de los sobacos. Va a conseguir la patente en Estados Unidos y, sorprendentemente, se va a marchar a su tierra, se va a marchar a Eslovaquia, y va a regalar la patente al servicio de señales del ejército, que es en ese momento donde estaban metidos los aviones en el ejército americano, y a la Asociación para el Desarrollo de la Aviación en Estados Unidos. Sorprendentemente, en 1990, la ciudad de Greenville, que es donde vivió este hombre, le hace un homenaje diciendo lo que lo pone como inventor del paracaídas. Le hace una placa en un parque, y así son los americanos, lo pone como inventor del paracaídas. Bien, en su tierra, en Eslovaquia, también es muy conocido. Arriba podemos ver la casa donde vivió, donde se exhibe todos los documentos relacionados con este artefacto, este cacharro que inventó este hombre, y la patente americana. Ahí tienen el monumento que tiene en el aeropuerto de Bratislava y el sello y las monedas que se hicieron en el 150 aniversario de su nacimiento. Volvemos rápidamente a Rusia, porque va a empezar la Primera Guerra Mundial, 1914. Los bombarderos de altura Ilya Muromets van a pedir sistema de salvamento para ellos, porque eran un blanco fácil para los aviones. Con lo cual, se acuerdan de Kotelnikov, y el RK-1, que es como se denominaba Russian Kotelnikov, son las siglas del RK-1 de Kotelnikov, va a entrar en producción. Sin embargo, no habían contado con el gran duque Alexander Mikhailovich, que era en ese momento el jefe de la aviación rusa. Y va a decir esto: el paracaídas en la aviación son algo dañino, es la traducción. Los pilotos ahora, con el más mínimo peligro, saltarán de los aviones para escapar con el paracaídas. Importamos aviones del extranjero, por lo que deben de protegerse. Los aviones son más caros que la persona. Con lo cual, se habían fabricado 70 equipos que quedan metidos en una maestranza. No piensen que el gran duque era un duque malvado de cuento, sino que era lo normal en la Primera Guerra Mundial, que todos los países tenían esa misma filosofía. Pensaban que si el piloto llevaba paracaídas,
iba a tener una baja combatividad, no iba a llegar hasta el final en su misión y ante cualquier problema iba a abandonar la aeronave. Los pilotos tampoco estaban sobre el tema, porque el paracaídas, aparte de lo engorroso que era en esas pequeñas cabinas, tenía más de un 30% de siniestralidad. O sea que tampoco era una cosa que te pudiera salvar la vida. Los ingleses la empezaron a usar al final de la contienda y Francia y Estados Unidos la prohibieron durante toda la guerra. Van a ser las compañías de globos de observación de 1916 las que pidan un sistema de salvamento. ¿Por qué? Primero porque lo normal era que cuando hubiera un poquito de viento los globos se desanclaban del suelo o de donde lo tenían anclado por la envergadura que tenían, pero sobre todo porque se había inventado la munición incendiaria y dentro de los globos había helio, por lo cual lo que van a hacer es comprar a precio de oro 100 equipos a nuestro querido amigo Zumbes, que era el que había ganado, si recuerdan, en París había ganado el concurso. Este paracaídas iba colocado por el exterior de la barquilla del globo y con una cuerda iba unida al atalaje del observador y cuando este saltaba, pues arrastraba detrás de él el paracaídas. Imaginen el paracaídas como 4 o 5 o 6 metros por encima de la persona y el paracaidista colgado de una única cuerda. Pero no eran suficientes, necesitaban por lo menos 150 o 200 paracaídas. Se van a acordar de Kotelnikov y van a recuperar esos 70 equipos. ¿Qué ocurre? Que con el equipo, con esa lata que había hecho en la espalda para mantener paracaídas, en el robo era bastante incordio. Con lo cual lo que hacen es colgarlo por el exterior. En una de las misiones entra el viento, se hincha el paracaídas, el observador tiene que saltar y cuando llega a tierra lo único que dice es que es el mejor paracaídas que ha probado. Estas compañías que habían tenido estos paracaídas le habían hecho un montón de informes diciendo que, por favor, que le cambiaran el paracaídas por una sencilla razón, como somos todos. El paracaídas francés era nuevo e importado y el otro era viejo y ruso. Con lo cual, pues, joder, me estáis tratando mal. Cuando pegaron el primer salto, retiraron todos los informes y dijeron que querían quedarse con ese porque era muchísimo mejor que el francés. Durante toda la contienda se realizaron más de 70 saltos. La mitad de ellos de entrenamiento y la otra mitad por necesidad, porque habían derribado el globo. Todos con muy baja siniestralidad. Kotelnikov, cuando termina la Primera Guerra Mundial, va a trabajar en el laboratorio de aerodinámica de la Escuela Técnica de Moscú, con Nikolai Zhukovsky. Es un matemático que se considera el padre de la aviación rusa. Ahí va a demostrar, o se va a comprobar que su prototipo estaba bien diseñado y estaban bien hechos los cálculos. Y va a seguir fabricando o desarrollando paracaídas. Aquí tenemos a la izquierda el RK-1, una foto del RK-1, y ya en 1923 va a diseñar el RK-2. Ya va a eliminar el contenedor metálico, va a ser un contenedor pues de cuero rígido, pero de cuero más útil, o sea, más transportable que el metálico, y va a añadir unos túneles de tela, unas cintas de tela en la que se van a colocar los cordones ordenadamente para que la apertura sea mucho más eficiente y no se enrede y se evite el enredo con el saltador. En 1925 va a desarrollar el RK-3, totalmente renovado, va a utilizar un contenedor en forma de sobre con un cierre central y le va a colocar 3 gomas o 6 gomas para que a la hora de la apertura las gomas abran ese material y el paracaídas salga una vez más. Además va a hacer mucho más económico el atalaje que tenía. Sorprendentemente, ese mismo año aparece en el mercado europeo el paracaídas Irving, fabricado por Estados Unidos. La diferencia es obvia. El paracaídas soviético está hecho artesanalmente, el Irving está hecho en una fábrica, está manufacturado. ¿Qué va a ocurrir? Pues que Kotelnikov, como no se toma la decisión de seguir adelante con el desarrollo de su paracaídas, va a regalar todos sus diseños y todos sus estudios al Estado. Se va a dedicar a la enseñanza, va a vivir en
lo que en San Petersburgo, que entonces se llamaba Leningrado, va a participar activamente en la defensa de Leningrado con sus inventos, y una vez liberado Leningrado volverá a Moscú, le llevarán a Moscú, donde morirá en 1944. Sus cenizas están en el cementerio de Novodevichy, y los paracaidistas le cuelgan en los árboles alrededor estas cintas de colores que muchos de nosotros conocemos, que son los pull-ups o cintas que se utilizan para cerrar los paracaídas. Es un sitio de visita de todos los paracaidistas soviéticos. La ciudad donde se hizo todas las pruebas, la de Salusi, se va a reconvertir y se va a llamar desde entonces Kotelnikov. En sus memorias, en el que cuentan todo este desarrollo, todas estas vicisitudes que ha pasado con el paracaídas, la última parte, el último capítulo, lo va a dedicar a la posible utilización del paracaídas, de las cuales muchas de las cosas en las cuales habla en este libro, que se va a publicar en 1939, se van a llevar a la práctica muchos años después en todo el mundo, tanto en la parte civil como en la parte militar. Bien, como ya hemos visto, en 1923 se hace obligatorio el paracaídas en Estados Unidos. Y obviamente el paracaídas que se utiliza y que va a entrar en el mercado europeo va a ser el de la casa Irving, principalmente porque se puede llevar por su versatilidad. Se puede llevar tanto delante como detrás, como de asiento. Además, se abre con una anilla que permite al piloto separarse del avión y a la hora de abrir el paracaídas no se enganche, no se quede enganchado con el avión, y además llevará un pequeño paracaídas que hace que el despliegue sea mucho más rápido y mucho más ordenado. Como ya se ha dicho, el paracaídas de Kotelnikov no se va a desarrollar. No hay decisión oficial en la Unión Soviética para desarrollar este paracaídas. Y lo que se hace es comprar paracaídas por todo el mundo en pequeñas remesas, porque no hay decisión oficial de cuál va a ser el paracaídas oficial de la Unión Soviética. Sin embargo, los pilotos van a seguir salvándose la vida con estos paracaídas, sobre todo con los paracaídas Irving. El Instituto Tecnológico de Pruebas va a probar varios paracaídas y va a determinar que el equipo japonés es el mejor que tienen de todos, pero solo tienen una unidad, solo tienen un equipo. ¿Qué es lo que van a hacer? Como lo que quieren es copiar y no comprar, no quieren gastarse el dinero, lo que van a hacer es desmontar varios paracaídas Irving y fabricar un nuevo paracaídas. Resultado, que ni el prototipo que hacen no pasa ni las propias especificaciones que tiene la aviación soviética. Finalmente, en 1929 se va a declarar obligatorio el paracaídas y se va a hacer un plan quinquenal para la adquisición de paracaídas y se va a nombrar un responsable, que va a ser Leonid Grigorievich Milot. Este es un oficial de infantería reconvertido a piloto, que va a ser director de la Academia Superior de Vuelo y que va a coger, esa fama porque va a ser agregado militar después de la Primera Guerra Mundial en Francia y va a conseguir comprar 4.000 motores nuevos de avión a precio de chatarra porque eran excedentes de la guerra, que le van a dar un impulso a la aviación soviética inmenso. Entonces, lo que hacen con este hombre, lo meten a una delegación comercial y lo mandan a Estados Unidos, a la casa Irving. Este hombre lo que va a hacer no es visitar la fábrica, sino que va a vivir en ella prácticamente. Era el primero que llegaba y el último que salía. Se va a empapar de todo lo que hay en la fábrica. Mantenimiento, plegado, creación, funcionamiento, costura, etcétera, etcétera, etcétera. Él hablaba inglés y aparte era muy amable, muy afable en el trato, con lo cual enseguida el ruso enseguida se hizo amigo de todo el mundo. Incluso se dio los saltos en la zona que tenían de entrenamiento o de pruebas la propia fábrica. Además, esta flema que tienen los americanos le invitan a un campeonato de precisión para saltar con paracaídas. El campeonato de precisión era saltar y caer lo más cerca posible de un círculo de 50 metros. Y el pobrecito ruso quedó el segundo, ¿no? Esto fue una gran noticia porque había venido alguien que no sabía nada de paracaidismo y encima viene del otro lado del mundo y queda segundo y encima, como le pone ahí, un experto ruso
que no tenía ni idea. Llega aquí. Bien, va a volver a la Unión Soviética con un diploma de 3 saltos debajo del brazo, otro de experto de plegado y mantenimiento de paracaídas Irving y un contrato de fabricación del paracaídas Irving en la Unión Soviética. Va a conseguir que se compren 50 kits de herramienta de montaje, 1.650 equipos prefabricados, un material de 1.000 paracaídas al año, o sea, material para la fabricación de 1.000 paracaídas al año, y un permiso de exportación para Mongolia, Irán y Afganistán. Me imagino que las necesidades que tendría en los años 30 Mongolia, Irán y Afganistán de paracaídas, ¿no? O sea, me imagino que esto será un truco comercial para alguna cosa. Y además, serían paracaídas de asiento, espalda, el conjunto de entrenamiento que se llamaba, y el de tripulación. Este se utilizaba para los bombarderos, para el propio bombardero. Lo tuvieron que poner en un lateral porque le molestaba a la hora de utilizar los sistemas de puntería del avión. Entonces lo tuvieron que desplazar porque no se podía colocar con el paracaídas en el pecho. En 1931 se van a fabricar 700 paracaídas. El objetivo era fabricar 10.000 para 1932. ¿Qué ocurre? Gran aumento de producción, se necesita nueva fábrica, faltan materiales o los que se consiguen no cumplen las especificaciones, con lo cual se amplían las modificaciones, se hacen paracaídas mixtos de seda y de percal de algodón y lo que hacen es romper los términos de la licencia con Estados Unidos. Pero claro, no son tontos. A ver, ya tenían la tecnología y habían aprendido a fabricar. Se olvidan de Estados Unidos y ya fabrican lo suyo. El Minov se va a colocar o se va a ubicar en el aeródromo de Voronej, donde está la 11ª Brigada de Aviación. Se ubica allí porque tienen 3 aviones Farman Goliath antiguos, 3 bombarderos, que tienen mucho espacio y además lo que tienen es una puerta lateral. No se aprecia muy bien aquí, pero tienen puerta lateral para poder salir adentro. Aquí tenemos a los 2 padres de la aviación del paracaidismo soviético. A Minov, que ya lo conocemos, y que va a realizar un salto delante de toda la brigada de aviación, él solo. Dicen las crónicas que se queda de pie al llegar a tierra y todavía no se estaba quitando el paracaídas cuando se le acerca un teniente muy animoso que le dice que cuando preparen un curso que sea él el primero que le apunte porque le ha encantado el salto. Este será Moskovsky, Yakov Davidovich Moskovsky. En el primer curso se harán 59 paracaidistas entre pilotos y personal de tierra. Mientras se está desarrollando el curso, va a aparecer por allí en visita oficial el general jefe de la aviación soviética, el general Peter Ivanovich Baranov. Y le va a preguntar a Minov si se podía hacer un salto, o si se podía, con los paracaidistas, estar con armamento, saltar con armamento. Con lo cual, el 2 de agosto de 1930 se realizaron 2 lanzamientos, o un lanzamiento con 2 pasadas, de 6 hombres cada uno, el primero al mando de Minov y el segundo al mando de Moskovsky, en el cual saltaron 12 personas con armamento individual, con el fusil nada más encima. Las autoridades que se habían convocado para ver el lanzamiento se dieron cuenta de que efectivamente la idea que tenían de crear su infantería alada, como llaman ellos, te llevaba a buen camino. Esta fecha es la considerada como la de creación de las fuerzas aerotransportadas soviéticas. Y en esa ciudad existe un monumento que recuerda ese momento. Bien, en 1931 se van a formar 160 paracaidistas, de las cuales 97 son tripulantes. O sea, no dedican solamente el entrenamiento a los tripulantes para salvamento, sino que ya empiezan a formar gente que no es piloto. Y se van a hacer eco de esto, del paracaidismo, 2 asociaciones importantes dentro de la Unión Soviética. El Osoaviajim, que es una asociación que se dedica a la preparación del personal civil para la defensa de la patria. Podemos decir que era una asociación paramilitar, que se enseñaba a la utilización de las armas y sobre todo lo que hacía era ver las capacidades de cada uno para que a la hora de entrar en guerra poder derivar a cada uno a su sitio. Y el Komsomol, que era
digamos, en la organización juvenil del partido. Estas van a promover las dos cosas modernas que había en ese momento, que era la aviación y el paracaidismo. Moskovsky se va a ser nombrado director de la Escuela Superior de Paracaidismo en el aeródromo de Tusino, en Moscú. Y la actividad del paracaidismo se va a considerar educativa y deportiva de interés para la defensa de la patria. Se va a ordenar que en todos los pueblos y ciudades se coloquen torres de salto, que son nada más que grúas de 30 a 40 metros, en las cuales con un armazón en el que se coloca un paracaídas, simule la caída. La del centro, como pueden ver, es una torre petrolífera, pero se utiliza de todas formas. Se van a utilizar hasta las iglesias, como la iglesia de San Nicolás, como pueden ver ahí. Pero la más importante, la que más llamaba la atención, era el tobogán del Parque Gorki de Moscú, al que le colocaron también esa grúa de salto o esa torre de salto. Se van a empezar a hacer exhibiciones de paracaidismo en todos los eventos. Que se haga, hay un salto paracaidista. Aquí pueden ver un salto ya en el año 33 de 62 paracaidistas en una sola pasada. O el equipo que se desplazó a Bucarest para el Día de la Aviación. En 1935, el ejército ya ha dado más de 100.000 saltos, de todas las especialidades, o sea, tanto de pilotos como de no pilotos. Hay 140 clubs, 400 torres de salto por toda Rusia y 115 escuelas en las cuales se enseña paracaidismo. Con una alta participación de la mujer, muy alta. De hecho, aquí pueden ver un equipo femenino que saltó, o que saltaba del avión promocionado por el periódico Pravda, que era el periódico del partido, obviamente. Van a empezar las competiciones deportivas, van a empezar los récords, tanto civiles como militares. Aquí, como todos saben, está todo mezclado. Ahí hay varios y muchos, tanto individuales como colectivos. Y récord de altitud, 7.000 metros, de 4 mujeres. Se va a crear un distintivo, que es el maestro del deporte del paracaidismo, que se le va a dar el número 1 a Minov y el 2 a Moskovsky. No hay que confundirlo con el distintivo de paracaidista que portan el resto de la gente. Si se fijan, es algo diferente. También van a llevar las recompensas. Le van a dar la orden de Lenin a Minov y a Moskovsky y a todos aquellos componentes de esas dos primeras patrullas que conformaron, digamos, el embrión de las fuerzas aerotransportadas. Además, se le va a dar la orden de Estrella Roja a todos aquellos paracaidistas destacados. Lo que quieren es hacer ejemplos vivos para la juventud, que la juventud se vuelque en el paracaidismo y en los demás deportes. Y lo van a conseguir porque en un poquito más de 10 años se van a formar 122.000 paracaidistas. En la parte deportiva, cada vez el salto se hace más alto y se retrasa más la apertura. La caída libre es mucho más. Solamente con la ayuda de un cronómetro. La caída libre se empieza a controlar de una forma totalmente autodidacta. No hay nadie que enseñe la caída libre. Con lo cual se empiezan a sufrir incidentes y algún accidente. Aquí tenemos un intento de récord de 5.000 metros con 80 segundos de retardo para la apertura de dos mujeres, Tamara Ivanova y Lyuba Berlin. Dicen las crónicas que los paracaídas comenzaron a abrir entre 30 y 40 metros del suelo. Las dos fallecieron. Era el salto 50 de Lyuba y el 47 de Tamara. O sea que tampoco dejaban muchos saltos para que la gente se soltara. Enseguida se metían en follón. Esto salió en los periódicos, fue un acto, y aquí pueden ver el funeral de ellas, que también fue multitudinario. A partir de esto, el Estado va a sacar un concurso para dotación de aparatos de seguridad paracaidista, con una norma totalmente radical. Liviano, compacto, simple, preciso, pero sobre todo barato. Y aquí entra en la historia los hermanos Voronin. Estos eran hijos de un ferroviario en Siberia, que el Komsomol los había llevado a estudiar a Moscú. Dos de ellos estaban estudiando ingeniería de transportes y otro ingeniería aeronáutica. Entonces ellos se van a presentar a este concurso siendo alumnos
y les van a permitir utilizar los talleres de sus respectivos institutos, de sus respectivos colegios. Se van a presentar en el año 38 junto con más de 300 propuestas, de las cuales el 90% no cumplía los requisitos. Se presenta en la Comisión Estatal de Instrumentos de Prueba y no querían recibirlos, porque estaban esperando a 3 ingenieros, no a 3 estudiantes. Con lo cual, al final, convencen a la comisión y les permiten. El presidente les dice que quiere que el aparato dispare o que se active a 114 segundos. Les enseñan cómo hay que poner el tiempo en el aparato y a la orden del presidente empiezan a funcionar. Rápidamente uno de los hermanos coge el aparato y lo tira contra la pared. Una vez que lo tira contra la pared, lo recoge y con un clavo y una madera que traía, con el aparato clava el clavo en la madera. Y cuando termina de clavar el clavo dice: quedan 4 segundos. Y automáticamente a los 4 segundos se dispara el aparato, ¿no? Yo creo que esto es un poco también de querer enaltecer a esta gente, a estos hermanos, pero viendo el aparato no me extrañaría. Ellos van a crear el PPD-1, que es dispositivo para paracaídas Doloní. Es un sistema cronométrico que le metes 2 segundos y automáticamente dispara el aparato. Aquí pueden ver cómo se colocaba en el paracaídas el aparato, que iba conectado al paracaídas, y aquí una cuerda que lo que hacía era soltar el pasador de seguridad. Va a estar de dotación en las fuerzas aerotransportadas desde 1941. Los hermanos Doloní van a estar durante la Segunda Guerra Mundial desarrollando gran cantidad de sistemas de salvamento para paracaidistas, para pilotos, para cargas, cargas de abastecimiento, etcétera, etcétera. Van a estar dispensados de ir al frente y los van a incluir dentro del Departamento de Investigación de las Fuerzas Aerotransportadas. Pero fue tanta su dedicación al trabajo que le habían encargado que les permitieron desfilar en el desfile de la Victoria de 1945, sin haber pisado el frente. Durante toda su vida ya se dedicaron a esto, al desarrollo, cada uno un poco por su lado, al desarrollo de sistemas de seguridad. Uno de los hermanos morirá en un salto probando uno de los sistemas. Van a ser maestros de paracaidismo, alcanzarán más de 500 saltos cada uno de ellos. En 1940 se va a crear otro sistema, a través de un ingeniero, Leonid Vladimirovich Savichev, es el PAS-1. Este va a utilizar, en vez de un sistema cronométrico, va a utilizar un sistema aneroide, como el que utilizan los altímetros, que va a determinar la altura en la que está el paracaidista. Como se ve, exactamente el mismo sistema que el que tenían de los hermanos de Doloní. Y serán los años 49 cuando se junten los dos sistemas y se creen los sistemas CAP 1, 2 y 3 para saltos en caída libre, y el PPK-1 y un AD3UD para saltos automáticos. Este utiliza los dos sistemas. Hay que alcanzar la altura que tiene marcada el aparato y haber consumido los segundos que se le han marcado. De forma que es una doble seguridad para la altura que se ha designado. Como pueden ver, es exactamente igual, se colocan en paracaídas y tiene una puerta por ahí que saca el segundo. Y aquí tenemos a Vasily Grigorievich Romaniuk, 3.475 saltos. Más de 80 de ellos de prueba. Es piloto y paracaidista. Fue el primer soviético que alcanzó más de 3.000 saltos. Tiene más de 18 récords. En 1939, 7.000 metros, dejando que el barométrico le abra a 1.000 metros. Él no abrió el paracaídas, lo abrió el barómetro. En el 45, 13.108 metros, con 167 segundos de caída, y en el 47 lo superó a 13.400. Ahora vamos a hablar de los paracaídas, muy rápidamente. El primero, el PL3 de la Casa Irving. Este va a derivar en el PD6, que es el primer paracaídas totalmente soviético. Campana de seda y percal de algodón de 83 metros cuadrados, 120 kilos, una altura operativa de 200 a 8000, una velocidad con estabilizador de 30 a 40 metros por segundo, una velocidad de descenso 5 metros por segundo y un giro de 180 grados con los mandos. Un peso de 11 kilos y medio. Sé que alguno ha dicho de 200 a 8000, ¿qué está diciendo este? Velocidad con estabilizador, lo veremos más adelante.
A partir de ese paracaídas se hicieron más de 50 modelos, que no los voy a poner aquí porque sería una verdadera locura. Cada sistema digamos, cada unidad o cada necesidad se fabricaba un tipo de paracaídas. Como cosas raras, tenemos este con 8 bandas, una emergencia totalmente cuadrado, un paracaídas cuadrado, paracaídas cuadrado y otro que es ni cuadrado ni redondo, ahí está entre medio. Pero para raro, este de aquí, parece que lleva el maletín de la señorita Pepi delante, ¿no? Con el paracaídas de emergencia. La gran diferencia que va a haber con los paracaídas va a ser el sistema de apertura, que lo vamos a ver ahora. Ahí los ven, sentaditos encima del avión. Como han podido ver, la forma de apertura es salir del avión y tirar de la anilla. No había más, tirar de la anilla. Para entrenamiento y para evitar las aperturas bajas, se intentó un sistema de, con una cuerda, enganchar la anilla y, a la hora de salir, que abriera el paracaídas. Pero las aperturas, como se puede apreciar ahí, eran demasiado cerca del avión. Muy cerca del avión. Al ver la caída libre, al controlar la caída libre, se dieron cuenta de que la mejor forma de estar en el aire era boca abajo, el caer boca abajo. ¿Por qué? Porque permitía que a la hora de la apertura, como se puede ver ahí, a la hora de la apertura, ese pequeño paracaídas que llevaba el paracaídas dentro, quedaba bastante más limpio a la hora de sacar el resto del paracaídas. Con lo cual, se empezó a utilizar ese paracaídas fuera. ¿Por qué? Porque los problemas que tenían los paracaidistas militares en la salida del avión eran bastante claros, ¿no? Ahí era la revolcaera. Entonces se colocó un pequeño paracaídas que iba fuera del otro paracaídas y que al salir del avión se abría. Inicialmente se colocó una llave de desbloqueo y desbloqueo para ese pequeño paracaídas, con lo cual era un verdadero engorro porque para abrir el paracaídas primero había que desconectar la llave y tirar de la anilla. Esto quedará solucionado en el momento que se empezaron a utilizar los sistemas automáticos de apertura, los sistemas de seguridad. Para que lo entendamos más o menos, la diferencia que hay entre el sistema occidental y el sistema soviético, este sería, como todos saben, el sistema occidental, en el cual el paracaidista va a enganchar una cinta en un cable que lleva del avión. Al salir del avión, esa cinta se empieza a desplegar o a estirar hasta que saca una bolsa en la cual va plegado el paracaídas y empieza a estirarse tanto el paracaídas como los cordones. Finalmente, cuando todo está estirado, rompe un precinto y, por el peso del paracaidista, el paracaídas empieza a abrir. La forma soviética también empieza enganchando el paracaídas. O sea, enganchando el paracaídas con esa cinta extractora. Pero va a llevar un pilotillo, ya sea la cinta extractora en la parte trasera, como pueden ver aquí. El paracaidista, a la hora de salir, lo que hace es arrastrar esa cinta extractora y sacar ese pequeño paracaídas. Con lo cual, el paracaidista lo que hace es desvincularse del avión y con ese pequeño paracaídas hacer una caída libre. Y lo que hace es, ese pequeño paracaídas es estabilizarlo. Ellos adoptan esa postura de sentado, lo que pueden. Pero no tienen absolutamente nada que ver. Por eso el paracaídas ponía de 200 hasta 8000. Porque yo puedo lanzar el paracaidista cuando quiera y a la altura que quiera, porque en el momento que se separa del avión, se queda desvinculado del avión. Aquí en esta comparación se puede ver perfectamente. Aquí vemos el paracaidista occidental, que hasta que no tiene totalmente el paracaídas estirado, no se desvincula del avión. Sin embargo, el soviético, en el momento que sale por la rampa, por la puerta, se queda totalmente desvinculado. Bien, se van a llegar a los años 50, con 20 años de experiencia de tecnología y con una I+D totalmente desarrollada, con un deporte de aplicación militar, con un arraigo de la población, dominio aprobado de la caída libre, cantidad de modelos de paracaídas y un uso masivo del segundo sistema
de segunda generación de sistemas de seguridad. Sin embargo, en la parte occidental va a empezar el paracaidismo deportivo, se va a empezar a utilizar o a controlar la caída libre, no hay sistemas de seguridad y los materiales son todos procedentes de las fuerzas aerotransportadas de la Segunda Guerra Mundial. En 1905 se va a crear la Federación Aeronáutica Internacional y en el 48 la Comisión Internacional de Paracaidismo. Será en el 51 cuando se realiza el primer campeonato mundial en Brest, Yugoslavia, con 6 países: Francia, Yugoslavia, Suiza, Gran Bretaña, Italia y Holanda. En Estados Unidos, en el 46, se crea el National Parachute Jumper and Riggers con 100 personas, todas militares, todas procedentes de las fuerzas aerotransportadas. En el 57 pasará a hacer Parachute Club of America y en el 67 United States Parachute Association, USPA. Esta diferencia que se crea en los años 50 rápidamente se va a compensar en los años 60 y 70 con el gran desarrollo de la industria dedicada a los materiales de paracaidismo y con el rápido avance en la fabricación de esos sistemas. O sea que la parte occidental rápidamente se va a poner a la altura porque ya la parte soviética ya había alcanzado prácticamente el tope. Digamos ya que para finalizar, el paracaídas de Kotelnikov fue una invención avanzada a su tiempo, de la que no se supo aprovechar el potencial que podía tener para haber avanzado con un paracaídas propiamente soviético y, como estaba fuera de tiempo, quedó totalmente desechada. Serían los estadounidenses los que a través de la fábrica Irving los que desarrollarían el paracaídas mucho mejor, manufacturado y con muchas características, pero se van a quedar única y exclusivamente en el salvamento de pilotos. Serán los soviéticos los que van a ver el potencial de este sistema de transporte, que es el paracaídas, y van a crear sus fuerzas aerotransportadas, que tanto utilizaron y le dieron buenos resultados en las campañas de Japón, de Finlandia, de Rumanía y de Polonia, pero que las utilizaron muy tímidamente en la Segunda Guerra Mundial. En la otra parte del conflicto, sin embargo, primero serían los paracaidistas alemanes y luego los italianos con las divisiones Folgore y Nembo, las que empezarían a desarrollar el paracaidismo. Y ya en la parte aliada, la división aerotransportada inglesa y la 81, la 82 y la 101. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se crean los dos bloques. La parte occidental lo que va a hacer es, con todas sus lecciones aprendidas y con toda su experiencia utilizada o recogida de la Segunda Guerra Mundial, va a crear su propia doctrina paracaidista. Sin embargo, la parte soviética va a abandonar la Segunda Guerra Mundial y se va a retrotraerse a la creación de esas fuerzas aerotransportadas de los años 30, a esa infantería alada, que tiene una doctrina totalmente diferente de la occidental, incluso va a ser un ejército dentro del ejército soviético. Pero bueno, eso es otra historia y otra conferencia. Espero que les haya gustado, que no les haya dado mucho la coña, por decirlo de alguna forma, y si alguien tiene alguna pregunta. He visto que al principio de nuestra historia, como comentábamos, los paracaidistas iban sentados arriba del avión. Correcto. No, bueno, ¿Había gente arriba? los paracaidistas iban dentro del avión. El problema era que como era tan engorroso salir por esa puerta tan pequeña, porque era una puerta de circulación, lo que hacían era que cuando quedaban X tiempo, se salían. De hecho, hay películas en las cuales salen por la puerta y se van incluso les ponen un cable, en el cual se van agarrando al cable y se van subiendo por el ala. De forma que sale toda la patrulla al ala. Y una vez que le dan el go para salir, lo que hacen es resbalar por el ala y salir todos, como habéis visto ahí, o como habéis visto en las aperturas, Sales, portereta, no sabes nada, tiras de la niña y ya está. Pero iban dentro en el vuelo, lo que pasa es que al tiempo salían por esa puerta enana y tardaban un montón de tiempo en salir y se colocaban en el ala.
igual que se colocaban en la parte de arriba, que se ha visto, utilizaban la trampilla del ametrallador que iba arriba y salían arriba, pues bueno, también un poco... No. ¿Alguna pregunta más? Dime, José Félix, te veo con ganas. Hay muchos que sabéis de cosas técnicas, pero no se me sabe nada. Entonces, lo que sí que me gustaría, aunque digas que puede ser objeto de otra conferencia, es que nos contaras un poco, has hablado de las intervenciones de los aliados, especialmente de los americanos en la Segunda Guerra Mundial, pero nada de los rusos, como sabemos menos... Los rusos tuvieron un problema, y lo voy a resumir lo más rápidamente posible. Cuando les atacan la operación Barbarroja les coge totalmente desprevenido, por muchas circunstancias. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Implicar a la mayor tropa posible. ¿Qué cogen? A todas las unidades que tienen disponibles, incluso las especiales. Cuando digo especiales, no de operaciones especiales, sino que cogen infantería de marina, paracaidistas, montaña, alta montaña, esquiadores, los cogen y los convierten en infantería pura. O sea, reducen todo ese ejército maravilloso que tiene la Unión Soviética, los convierten en infantería y artillería, y algunos carros de combate hasta que se desarrollan. ¿Qué ocurre? Que cuando tienen que hacer alguna operación aerotransportada y de salto de paracaídas, pues no tienen soltura, porque ellos lo que estaban preparados era para lanzar unidades con aeródromos, puntos sensibles, muy metidos en la zona enemiga, pero en la Segunda Guerra Mundial eso no se dio para su doctrina. Además, de 4 saltos que tenían que dar los paracaidistas, cuando ingresaban en paracaidistas, pasaron a 2, pasaron a 1, pasaron a ninguno. ¿Por qué? Porque los aviones... Segundo, los medios. Hay una operación que es una de las últimas fotografías que ha salido ahí, que es la operación del Dnieper, en el cual de tres brigadas, si no recuerdo mal, eran 200 o 170 aviones, de 3 brigadas llegan 2. Una por problemas de tren no llega. Las otras 2 que llegan mermadas. De los 200 y pico aviones llegan las 3/4 partes. Con lo cual empiezan a repartir el material y el personal en esos aviones y empiezan a tener el desastre. El jefe y el segundo jefe van en el mismo avión y los derriban. Las radios van en un sitio y las pilas van en otro y el operador en otro avión. O sea, desastres de ese tipo, con lo cual todas las operaciones que realizan los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial al final se convierten en saboteadores, nunca mejor dicho, y al final son absorbidos, conforme van teniendo bajas, son absorbidos por los partisanos, porque es la única forma de sobrevivir. O sea, no consiguen hacer daño, porque una fuerza que tienes a retaguardia siempre hace daño, pero no consiguen lo que es el objetivo suyo, que era implantar una unidad coordinada y cohesionada que hiciera daño en el sitio que tuviera que hacer. Entonces, se van disolviendo y se convierten en partisanos. Por eso, ahora mismo la doctrina que tienen, como he dicho, es totalmente diferente. Totalmente diferente. Como hablábamos el otro día, unos compañeros y yo, nosotros tenemos la concepción del paracaidismo occidental es táctico, o sea, es de poco alcance. Sin embargo, los soviéticos, como he dicho, es un ejército dentro del ejército y sus objetivos son estratégicos. O sea, se van a ir a 300 kilómetros del frente, sin contar con nadie más. Y van a ser, por eso es un ejército dentro del ejército. Pues es doctrina diferente, totalmente diferente. Francia fue superior a los en salto. ¿Perdón? Que si Francia fue mejor que Francia. Rusia. Francia se acogió cuando se acogió a los aliados. Francia no tenía paracaidistas cuando entrase en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la parte de Francia libre, los franceses que van a Inglaterra, pues se hacen paracaidistas y se crea una unidad de paracaidistas francesa, pero muy pequeña, no llegaría a un batallón o poco más. No era potencia de paracaidistas. Pero fueron ellos los que enseñaron a... ¿Fueron ellos los que, perdón? Los enseñaron. ¿A quién? ¿A nosotros? A Peñer. Sí, bueno, pero estamos hablando ya de los años 50. Sí. Estamos hablando de los años 50, sí. Ya cuando estaba desarrollado en todo el mundo el paracaidismo. Después de la Segunda Guerra Mundial es una explosión el paracaidismo en todos los países.
Quería preguntar una muy importante, la revisión de los transportistas estadounidenses en los Estados Unidos. Sí. Porque sí era muy importante, ¿cómo pueden las Bueno, las dos divisiones que crean, la 82 y la 101, ahí hay una cosa que mucha gente no sabe. No era toda la división paracaidista, solamente había una brigada. En cada división había solo una brigada paracaidista. Si a alguno le gustan las películas militares, hay una serie que es Hermanos de Sangre, que habla de una de las compañías, ¿no? O sea, el resto eran aerotransportados. O sea, una división paracaidista estadounidense tenía paracaidistas, tenía aerotransportados y tenía planeadores. O sea que no todos eran paracaidistas, pero sí fueron importantes porque se utilizaron en Normandía. Ya los aliados lanzaron, bueno, como dice mi amigo Justo, nunca se sabe lo que se lanzaron allí, pero más de 25.000. O sea que sí fueron importantes pero no solo en Normandía. Hicieron muchas campañas en las cuales los paracaidistas fueron parte clave de la batalla. Hablando de la enseñanza, nos has comentado ahí que los primeros aparatos barométricos fiables, 47, año 1947, Correcto. CAP 1, 2, 3, en España hemos empezado a utilizar el CAP 3 en los años 80. ¿Tan atrasados hemos ido? No nosotros, sino toda Europa. Toda Europa. O sea, como he puesto ahí, empezó el paracaidismo con las obras que había de las fuerzas aerotransportadas, con el material de las fuerzas aerotransportadas. Sin embargo, los soviéticos ya tenían 60, 70 tipos de paracaídas, sistemas barométricos y no sé qué. Bueno, entonces todo eso se fue evolucionando en los años 60 y 70. Cuando se empieza la importación, la Guerra Fría, los americanos empiezan a desarrollar sus sistemas, pero efectivamente ya hemos utilizado el CAP. En España se ha utilizado el CAP. El año 47. Por eso te digo, es del año 47, efectivamente. Porque es malo que el sistema, como bien has explicado, de paracaidismo ruso sigue con el pilotillo tipo pilotillo versus cinta extractora, que sabes que en el mundo es el que impera en el automático. Y ellos perduran, siguen con ese sistema que lleva riesgos, plegados, complejos. Vamos a ver, yo me he centrado en lo que es el paracaidismo militar estándar. Estándar. Obviamente estoy convencido que los soviéticos tienen el sistema occidental y lo utilizan. Casi seguro. Hasta donde yo he leído ahora empiezan a tener casi seguro. El problema en la utilización de este tipo de lanzamientos o este tipo de material es su doctrina. Su doctrina. Las fuerzas aerotransportadas soviéticas, y no me quiero engañar porque tenemos poco tiempo, las fuerzas aerotransportadas soviéticas son unidades mecanizadas. Mecanizadas. O sea, ellos lanzan sus vehículos, van en vehículos, muy armados, muy tal. O sea, el problema es que con la doctrina occidental nosotros lanzamos un vehículo y por la seguridad del avión, la gente que sale detrás del vehículo pues tarda como bastante en alcanzar una vez en tierra el vehículo. Entonces, los soviéticos lo que tienen que hacer es hacer una densidad mucho más grande en la zona para que no solo la tripulación del vehículo vaya, sino la gente que va transportada en ese vehículo se acerque a ese vehículo, con lo cual aumentan la densidad. Por eso, de los aviones que lanzan, de los superreactores que tienen, tipo Globemaster, pero en ruso, salen por la rampa, salen por las puertas laterales y salen por las puertas delanteras a la vez. O sea que mientras un avión occidental, por llamarlo de alguna forma, lanza 2 paracaidistas, uno por cada puerta, los soviéticos lanzan 6. Con lo cual hay una densidad inmensa. ¿Por qué utilizan el pilotillo? Porque no sale nada fuera del avión. O sea, lo que es la cinta extractora se queda siempre dentro del avión. Paracaidista cuando sale, antes de abandonar, prácticamente ya tiene el pilotillo sacado. Con lo cual, no interfiere ni en las turbinas, ni en la aviónica del avión, las turbinas están a 8, 9, 10, 12 metros de altura, con lo cual el tío pasa por debajo, no pasa nada. Y lo que tienen es una gran densidad de personal en la zona del salto, y sí lo utilizan. Ya te digo, saltan en caída libre con la anilla exactamente igual que los occidentales, y estoy convencido que pequeñas patrullas o lo que tengan que hacer saltarán con el sistema occidental casi seguro. Yo no lo he visto, pero casi seguro. Conociendo a los soviéticos, seguro que sí. ¿Hay alguna pregunta más? Pues si me permiten un segundo, quisiera hacer una cosa.
Y es que mi querido amigo Baltasar Bermejo se acercara por aquí. Nuestro querido amigo Baltasar en mayo nos dio una conferencia maravillosa sobre los orígenes del paracaidismo español, y como todavía no teníamos nada que regalarte, pues ahora sí lo tenemos. Con lo cual, darte este detallito. Muchísimas gracias. Muy bonito, señor. Y darte una enhorabuena por la conferencia que se me dice. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, disolvemos la asamblea. Pues muchas gracias a todos y cuando tengamos otra, espero que nos traigan. Muy amable.